Buen día. El tema que se va a exponer el día de hoy es sobre bioenergética, correspondiente a la unidad 1 de la materia de físico-química. Iniciamos. Bueno, tenemos primeramente aquí los datos de presentación. La fecha es 1 de febrero del 2022 de la asignatura de físico-química por el doctor Armando Vázquez Rodríguez. Bueno, empezamos. ¿Qué cosa es la bioenergética? La bioenergética es la disciplina que nos permite estudiar las transformaciones y los cambios de energía en organismos. En la indagación que se realizó sobre este tema, encontramos que es rama de diferentes disciplinas como la termodinámica, es rama también de la bioquímica y por supuesto de la biología. Entonces, en sus principales características de la bioenergética es que permite, desde el punto de vista de la termodinámica, permite la relación de conceptos de calor, energía y trabajo. Y por parte de la bioquímica nos permite estudiar la forma en la que los organismos adquieren y utilizan energía, al igual que nos permite saber cómo interactúan con otros organismos o seres vivos. Quisimos poner el metabolismo porque el metabolismo es parte fundamental de la bioenergética. El metabolismo es un proceso físico y químico que se da en el cuerpo y que se utiliza para convertir o usar energía. El metabolismo tiene dos fases: el anabolismo, donde se sintetizan moléculas o biomoléculas, y el catabolismo, donde se degradan sustancias complejas. Durante el metabolismo se producen estas dos biomoléculas, que es el ATP, o adesintrifosfato, y esta otra, la NDH, que es la nicotinamida adenina dinucleótica. Ambas biomoléculas son el combustible básico en los sistemas biológicos y que se producen durante el metabolismo. Ahora, algunas aplicaciones de la bioenergética es precisamente el estudio de las rutas metabólicas, que nos permite también conocer, nos da técnicas o métodos para conocer el gasto energético. Por ejemplo, cuando se hace ejercicio, nos permite saber cuánta energía se va consumiendo, cuántas kilocalorías se van consumiendo. Y también describe el flujo de energía y nutrientes dentro de un sistema biológico. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos encontrar para la bioenergética. Ahora bien, vamos a hablar de disoluciones. Una disolución, en su definición más sencilla, encontramos que es una mezcla homogénea de sustancias, pero generalmente cuando pensamos en una disolución pensamos en disoluciones líquidas, como este ejemplo, ¿no? Son dos líquidos que se están mezclando, pero también hay disoluciones de tipo sólidas, es decir, entre metales, por ejemplo, como es el caso del acero inoxidable, que es una mezcla homogénea de hierro, carbono, cromo y otros metales, ¿no? Ahora bien, las disoluciones se clasifican de dos maneras. Una primera clasificación es por su estado y otra por su saturación. Entonces vamos a verlas. Por su estado se clasifican en disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Las disoluciones líquidas es el principal disolvente, o el disolvente casi universal es el agua. Entonces el soluto generalmente puede ser otro líquido, puede ser un sólido que se disuelve en agua, y tenemos un ejemplo que es el agua de mar. Estas disoluciones son como las más comunes, pero también hay otro tipo de disoluciones, las sólidas. Y como se mencionó en la diapositiva anterior, el acero inoxidable, el bronce es otro ejemplo de una disolución sólida, donde el cobre, en este caso el cobre es la sustancia en mayor cantidad y el estaño en menor cantidad, por eso es el soluto. Unidas estas dos nos produce bronce.
Pero también hay otro tipo de disoluciones. Recordemos que una disolución es una mezcla homogénea de sustancias y el aire es una mezcla homogénea de diferentes gases. El principal gas o el gas más abundante es el nitrógeno, por lo tanto es el disolvente. Y el soluto son los gases que se encuentran en menor cantidad, como en el caso del oxígeno, del hidrógeno y del dióxido de carbono. También las disoluciones se clasifican de acuerdo a su concentración. Las tenemos insaturadas, saturadas y las sobresaturadas. Ya es cuando hay demasiado soluto. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Primeramente las insaturadas. Las insaturadas son aquellas donde el soluto es menor a la cantidad máxima que se puede disolver. Y las tenemos de dos tipos. Están las diluidas, donde el soluto es muy poquito que se le agregó. Tiene la sustancia disolvente, es decir, la que está en mayor cantidad, tiene muy poquito soluto. Y la concentrada es cuando el soluto ya se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Tenemos el ejemplo aquí que el agua embotellada, pues sabemos que no es pura agua, sino que tiene agregados algunas sustancias como sodio, por ejemplo, y algunos otros minerales para enriquecerla, ¿no? Entonces aquí está el soluto está muy diluido acá. Y en el agua mineral ya tiene un poquito más tiene muchos gases diluidos, por lo tanto es un poquito más, está más concentrada, pero no llega a ser saturada. Avanzamos. Ahora bien, las saturadas es cuando ya no se puede seguir admitiendo más soluto, porque el disolvente ya no lo puede disolver. Por ejemplo, cuando se hace chocolatito ese que tomamos cuando hace frío, podemos ver que si empezamos a mezclar el chocolate en la leche, no se va a disolver. Llega un momento dado que el chocolate ya no se puede disolver, por lo tanto la leche tiene que ser calentada para que pueda aceptar más soluto, ¿sí? Pero si le seguimos poniendo chocolate y chocolate y chocolate y más chocolate, va a llegar un momento dado que esa disolución se va a sobresaturar. Una solución sobresaturada es cuando se ha añadido más soluto que el disolvente puede disolver. O sea, hay mucho soluto, por lo tanto el disolvente ya no es capaz de disolverlo, aún aumentando la temperatura o aumentando y disminuyendo la presión, ya no se puede disolver y se vuelve en un concentrado. Por ejemplo, aquí estamos mencionando el concentrado de horchata, que es que se utiliza pues como prácticamente un soluto para hacer más refresco, ¿verdad? Ahora bien, pasamos a la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en un medio determinado, pero esta solubilidad es afectado por diferentes factores. Uno es la propia naturaleza del soluto y del solvente. Otra es la superficie de contacto. Otra es la agitación, la temperatura y la presión. Todas estas son factores que afectan la solubilidad y vamos a ir viendo cada una de ellas. Primeramente, la naturaleza del soluto y del solvente. Aquí hay una premisa en química y dice que lo semejante disuelve lo semejante, y esto tiene mucho que ver con el tipo de enlace que tengan las propias sustancias, es decir, su propia naturaleza. Otro factor que afecta la solubilidad son las superficies de contacto. Si queremos enfriar o enfriar una bebida, en este caso con hielo sólido y hielo hueco, ¿y qué pasaría si el hielo se tritura? Entonces tenemos tres solutos aquí en diferente presentación. Está completamente en estado sólido, con un huequito en el centro y el hielo triturado. Entonces,
¿Con qué tipo de hielo se enfriará más rápido la bebida? Eso tiene que ver con la superficie de contacto. Y la respuesta, como se podrán dar cuenta, es algo bastante obvio, que el hielo triturado se va a disolver más rápido en el agua, es decir, va a enfriar más rápido la bebida porque tiene mayor superficie de contacto. Entonces, si le tenemos que dar un lugar a cada uno de ellos, el hielo tendría el primer lugar porque tiene mayor superficie de contacto. Luego seguiría el hielo, que tiene un hoyito en el centro, porque el agua penetra en estos agujeritos y por lo tanto hay más superficie de contacto. Y en último lugar tendríamos al hielo, el hielo que está completamente sólido. Vuelvo a repetir, tiene que ver con la superficie de contacto. Y por lo tanto, entre mayor superficie de contacto, con mayor facilidad se podrá disolver, en este caso el hielo, que vendría siendo el soluto. Otro factor que afecta la solubilidad es la agitación. Como vemos en este ejemplo, se agregan unas gotas de colorante a un líquido, agua podría ser, y si esto no se mueve, la sustancia morada después de cierto tiempo pasará de este estado inicial a este tercer estado final, donde aquí ya es una mezcla homogénea. Pero si desde este estado inicial se agita la botella, se agita el agua, se mueve con alguna cucharita o algún agitador, entonces podemos pasar de este estado a este estado mucho más rápido. Por lo tanto, la agitación es un factor también que afecta la solubilidad. Otro factor que afecta la solubilidad es la temperatura. Y generalmente a mayor temperatura la solubilidad se mejora. Podemos ver aquí un caso bastante bueno, aquí en el eje X, aquí no se alcanza a ver, pero esta es la temperatura del disolvente y esta es los gramos de la sustancia que se puede disolver en 100 gramos de agua. Entonces, si vemos aquí la glucosa, cuando va aumentando la temperatura, es decir, pongámonos a pensar que es agua. Bueno, el gráfico está basado en una disolución con el disolvente agua. Entonces, si agregamos azúcar al agua y si esta está más caliente, entonces podemos agregar mucho más soluto y se va a disolver. Es decir, que a mayor temperatura, mayor cantidad de soluto de azúcar podemos agregar. Entonces, pero vean qué pasa con la sal, el cloruro de sodio. La sal, aunque calentemos el agua, la sal solamente va a tener 100 gramos de agua, solamente va a poder disolver aproximadamente 40 gramos de sal, no más aún lo calentemos hasta su punto de ebullición. Y recuerden que al principio dije que generalmente a mayor temperatura, mejor solubilidad, pero eso no sucede con todas las sustancias. Tenemos aquí una que cuando aumentamos la temperatura, la solubilidad disminuye y esta sustancia no se ve afectada. Con esta sustancia pasa lo contrario, a mayor temperatura menor solubilidad, es el sulfato de cerio. Y otro factor que afecta la solubilidad es la presión. Generalmente a mayor presión mejor solubilidad. Esto es en los gases, precisamente es algo que afecta o que se ve reflejado en los gases. Por ejemplo, el gas que se le agrega a las bebidas es sometida a una presión para que el gas pueda disolverse en el líquido. Y lo que pasa cuando se destapa el líquido, peor si se agita tantito, entonces el gas, al estar a menos presión, escuchamos el característico pss al abrir el refresco, y generalmente moléculas de gas se escapan, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, el gas contenido en el líquido está a una presión mayor que cuando se destapa.
Por eso es más fácil disolver gas en líquido con una mayor presión. Vamos a ver qué sigue. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Espero haya sido un poco claro, se me haya podido entender un poquito. En esta parte voy a poner la liga al video de esta presentación. Bueno, espero haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima presentación. Me despido.